Hola, buenas. Me llamo Adrián López y en el día de hoy vamos a realizar la práctica sobre los protocolos de compartición como NFS, Samba y Thieves, tanto en sistemas Windows como en sistemas Unix o Linux. En este caso vamos a estudiar estos tres. NFS, que se trataría de una tecnología para compartir archivos entre el sistema Unix, soporta una variedad de protocolos. Está desarrollado por Sun y se utiliza para intercambiar datos entre hosts Unix y gradualmente se convierte en el estándar actual para compartir recursos del host. Samba se trataría de una implementación libre del protocolo de archivos compartidos de Microsoft, que anteriormente se denominaba SMB, de ahí viene el nombre de Samba, pero que actualmente se denomina Thieves. Y está desarrollado para sistemas de tipo Unix, lo que nos permite que computadoras con GNU Linux, MacOS o Unix se vean como servidores o actúen como clientes en redes Windows. El protocolo Thieves, que sería que estaría desarrollado a partir del protocolo SMB o el protocolo Samba anteriormente, que era código abierto, simplemente está desarrollado por Microsoft en base a ese protocolo y se utiliza para conectar clientes de Windows a servidores. Se puede utilizar tanto para compartir archivos e impresoras entre clientes de Windows y servidores Unix. En este caso sirve para impresoras también. En el caso de NFS, por ejemplo, solo podemos compartir archivos, no podremos implementar impresoras. Es el predecesor de NetBIOS de Windows, que sería una API basada en Windows desarrollada por Microsoft, que permite compartir recursos a través de una LAN. Este protocolo permite el intercambio con protocolos SMB, es decir, con Samba. La principal similitud entre todos ellos es que son protocolos de compartición de archivos. En el caso de NFS, en un principio solo permitía la compartición entre archivos Unix, pero desde que se implementó Windows 7, creo que fue el primero que empezó a implementarlo, también permite que Windows soporte NFS, con lo que con NFS podemos hacer compartición entre Windows y Linux. Y Samba y Thieves pues permiten compartir archivos entre equipos Unix y Windows. Las diferencias entre ellos son, por ejemplo, Thieves posee una base enorme de clientes, no solo de Windows, se implementa bien con servidores de código abierto, como por ejemplo en este caso el SMB o Samba, posee integración de seguridad Kerberos y alto rendimiento. Tiene cosas malas como por ejemplo se trata de un protocolo mucho más difícil de implementar, ya que no está muy bien documentado y no es un estándar IETE. NFS, por su parte, es un protocolo relativamente sencillo de implementar y se asigna bien a la semántica de Unix UFS. Así como que es un protocolo bastante más sencillo de entender que Thieves, por ejemplo. Lo malo de este protocolo es que posee pocos clientes Windows implementados para compartición, es decir, se podría hacer con solo unos pocos. No se trata de un protocolo muy seguro y no es un estándar. Samba, por último, por otra parte, al tratarse de una implementación de código libre y haber sido programado desde cero, es en muchas ocasiones para compartir archivos es la opción más rápida que estos protocolos. Y además, al ser un open source, está portado a muchos sistemas operativos diferentes. Tras realizar una breve explicación sobre los distintos protocolos de compartición, vamos a proceder a la realización de la práctica usando el protocolo SMB. En este caso, lo primero que haremos será instalar la suite necesaria para ejecutar el protocolo SMB, lo cual realizaremos con el siguiente comando: sudo apt install samba, instalamos el samba client, primero el samba common, smb client y el thieves utils, que nos servirán para la realización de esta práctica. Simplemente instalar los paquetes que le hemos indicado y debería tardar poquito.
Y con esto habríamos realizado la instalación de los paquetes necesarios. Tras esto, lo primero que vamos a realizar sería crear la primera carpeta. Que vamos a denominar carpeta compartida 1. Perfecto. Carpeta compartida 1. Tras esta, lo que vamos a hacer es acudir al archivo de configuración de Samba para decirle que a esta carpeta se acceda de manera anónimo con derecho de lectura y escritura. Para ello, simplemente accedemos al archivo que contiene la configuración de Samba, que en este caso sería /etc /samba /smb.conf. Perfecto. Y simplemente lo que vamos a hacer es añadir la carpeta. En este caso nos permite configurar muchas cosas Samba. En global tenemos el grupo de trabajo, el DNS, por ejemplo, server string, perfecto. A nosotros lo que nos interesa, en este caso, antes de pasar a configurar Samba o cualquier carpeta compartida, debemos agregar dos usuarios para la realización de la práctica a Samba. Para ello lo primero que vamos a hacer es comprobar los dos usuarios que tenemos en el sistema, el nombre, que en este caso era AdrianLC y Adrian2. Así que simplemente añadimos ambos. El comando es muy básico. Simplemente indicamos smb passwd -a y ambos usuarios. Establecemos una contraseña y hacemos lo mismo con el otro usuario. Perfecto. Con esto ya tendríamos estos dos usuarios agregados al protocolo Samba. Ahora, una vez añadidos los usuarios, vamos a acceder al archivo de configuración de Samba para configurar la primera carpeta en modo anónimo y con derechos de lectura y escritura. En este caso, la carpeta sería carpeta compartida 1. Accedemos a la carpeta de Samba, al archivo de Samba para editarlo. No le hemos indicado que lo abra, lo abrimos. Y para añadir la carpeta nos iríamos en este caso al final del archivo y la añadiríamos. Nos vamos aquí y establecemos el nombre de la carpeta. En este caso va a ser, una vez hemos creado los usuarios, vamos a configurar la primera carpeta. En este caso va a ser carpeta compartido 1. Entramos en el archivo y nos vamos al final para editar nuestra carpeta. Perfecto. Establecemos el nombre entre corchetes, en este caso es compartido 1, la primera carpeta que voy a crear. Y le establecemos los parámetros. En este caso lo que nos dice el primer ejercicio es que sea una carpeta de usuario anónimo. Primero vamos a establecer el path, que sería /home /lc el nombre de la carpeta a compartir, que en este caso hemos copiado carpeta, sería carpeta compartida 1. Le decimos al recurso, al Samba, que dicha carpeta aparezca en los recursos de res, es decir, que la podamos buscar.
diciéndole esto mismo. Y establecemos que sí. Lo siguiente que le vamos a decir es si se puede escribir en esa carpeta, que en este caso también le debemos decir que sí, porque nos dice el ejercicio que sería una carpeta de derechos de lectura y escritura. Y por último, el detalle importante que tenemos que establecer para que sea una carpeta de usuarios anónimos es decirle que entre como un usuario invitado. Es decir, que cuando entra a la carpeta no me solicita una contraseña porque está compartida a todos, a cualquier usuario del sistema. Y le decimos que sí. Y por último, si es solo lectura, y le decimos que no. Perfecto. Una vez hemos editado esto, ya tendríamos la primera carpeta creada correctamente. En el segundo ejercicio lo que nos dice es que creemos otra carpeta, pero en este caso para compartirla y acceder desde el Windows a ella. Así que simplemente creamos el recurso. En este caso lo voy a llamar carpeta compartida 2. Y volvemos a acceder al archivo de Samba. Tenemos compartida 1 y ahora vamos a crear el segundo recurso, que sería compartida 2. Que en este caso tendría el path /home /Adrián /lc carpeta compartida 2. Le decimos que sea que aparezca en la red para buscar el recurso. Y en este caso lo que nos dice es que permitamos el acceso solo a 2 usuarios, pudiendo escribir solo uno de ellos. Para ello usamos este parámetro, que sería el valid users. Y indicamos el usuario, en este caso el primero sería Adrián LC. Y el segundo usuario que hemos creado anteriormente sería Adrián2. Pero únicamente nos dice que permitamos a uno. Así que simplemente vamos a decirle permitimos el acceso a ambos, pero luego limitaremos mediante los permisos de la propia carpeta qué usuario puede realizar qué. Así que simplemente vamos a indicarle que la carpeta se compartirá con lectura y escritura. Igual a ellos. Perfecto. Cerraríamos esto. Y vamos a hacer sobre el recurso. Vamos a comprobar qué permisos tiene el recurso en esta carpeta compartida 2 y observamos que tiene root en este caso. Así que la idea es la siguiente. Vamos a pasarle la propiedad del archivo, en este caso la carpeta compartida, al usuario que queremos que acceda con permiso de escritura. En este caso, simplemente vamos a establecer root a Adrián /lc sobre el recurso /home /lc carpeta compartida 2. Si le indicamos sudo no nos lo va a permitir. Si volvemos a comprobar los permisos, observamos que sobre ese recurso
tenemos a Adrián LC como grupo al cual se le permite, o sea, tendría la propiedad de esa carpeta. Así que simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer sobre esa carpeta permiso 775, es decir, el usuario root podrá acceder a todo, el grupo, que en este caso sería el LC, también podrá realizar todo, pero otros, que en este caso serían otros usuarios, que en este caso sería el otro usuario que hemos establecido que accede al recurso compartido, solo tendrá permisos de lectura. Sería 774, todo y lectura. Vale, perfecto. Indicamos la carpeta, que en este caso sería home _ Adrián _ LC _ carpeta compartida 2. Indicamos sudo. Perfecto. Para aplicar los cambios que hemos realizado en Samba, debemos reiniciar el servicio. En este caso nos indica la contraseña. Y perfecto, ya hemos reiniciado el servicio. Y ahora vamos a probar si desde una máquina Windows podemos acceder a estos recursos. Una vez que hemos iniciado el Windows, tenemos nuestra otra máquina de Linux abierta, en este caso aquí. Perfecto. Y vamos a comprobar si podemos acceder a los recursos. Para ello nos vamos a red. Nos dice que la detección de red está desactivada, simplemente la debemos habilitar. Perfecto. Y vamos a comprobar si tenemos acceso. En este caso, si lo hemos configurado correctamente, deberían verse la carpeta que he compartido desde Windows en esta dirección. Vamos a comprobarlo. En este caso, hay veces que esto falla por determinados temas de la caché, así que vamos a comprobar la IP de la máquina de Linux y vamos a acceder usando la IP. Nos vamos a la máquina de Linux, comprobamos la IP. Y en este caso nos dice que tiene la 192.168.1.143, así que vamos a usar esa dirección en Windows. Sería 192.168.1.143. Esperamos un ratito, esto tardaría un poquito. No hemos indicado //, con lo cual nos estaría llevando un recurso de internet. En este caso, comprobamos que nos sale compartido 1, que sería la carpeta que hemos compartido a través de usuario anónimo, que sería este de aquí. Y ocurre una cosa. Y es que debemos en Windows crear exactamente el mismo usuario con el que hemos accedido en Linux. Porque esto pasa por la siguiente cosa. Sería una equivalencia de privilegios y permisos entre las dos cuentas. Yo estoy intentando acceder a un recurso al que le he establecido que solo los usuarios Adrián / LC y Adrián2 pueden acceder. Con lo cual, si no tengo un usuario en Windows con las mismas credenciales que el usuario de Linux con el que estoy intentando acceder, no me permitirá el acceso. Así que vamos a crear dicho usuario en el equipo de Windows. Simplemente
nos vamos a la administración del equipo. Lo voy a configurar y cuando acabe de configurarlo volveré a la realización de la práctica porque puede tardar un ratito. Ya hemos creado el usuario con dichas credenciales y ahora lo que vamos a hacer es iniciar sesión con dicho usuario. Tardaré un ratito. Estamos en la pantalla de inicio de sesión e iniciamos sesión con dicho usuario. La primera vez que iniciamos sesión nos va a crear el perfil, así que voy a esperar un ratito a que se configure y cuando acabe de cargar el perfil volveremos a la realización de la práctica. Una vez ha cargado Windows vamos a comprobarlo. Con el usuario ya AdrianLC vamos a comprobar si tenemos acceso al recurso. Recordamos que la dirección IP la tendríamos por aquí. Era 192.168.1.143. Y escribimos aquí compartida 2. Sería carpeta compartida 2. Y esperamos a ver si tenemos acceso al propio recurso. No tenemos acceso, debe ser por algún error de lo que hemos configurado. Tras un ratito mirando, resulta que aquí en el path me he confundido y no le he indicado el igual. Con lo cual no nos estaba poniendo bien la dirección de la carpeta porque no estaba cogiendo ninguna dirección. Así que vamos a comprobarlo, guardamos el archivo, volvemos a reiniciar el servicio y volvemos a Windows. En este caso vamos a probarlo, vamos a reiniciar y 192.168.1.143. Y en este caso ya nos sale carpeta compartida 2. Recordamos que hemos creado el usuario AdrianLC en Windows para tener esa equivalencia de permisos, privilegios entre ambas cuentas, porque si no, cuando estamos accediendo, no nos dejaría hacerlo porque le hemos dicho que solo tenga permitido el acceso a AdrianLC y Adrian 2. Pero si no tenemos ese usuario creado dentro de Windows, no nos dejaría acceder. En este caso accedemos y en la práctica nos dice, creo recordar, que creemos algún archivo. En este caso vamos a crear simplemente un documentillo. Documento de texto. Y en este caso no nos lo permite. Habría que comprobar por qué ocurre esto. Y creo que es porque simplemente dentro del archivo se me ha olvidado decirle un parámetro. Salimos de aquí un momentito. Comprobamos esto un momentito. Ah, perfecto. Hemos configurado el read-only como yes. Y es lo contrario, habría que configurar el read-only como no. Guardamos el archivo y volvemos a acceder para comprobarlo. Vamos a la red con la IP. Y se nos habría olvidado un pequeñito paso, que sería reiniciar el servicio. Vamos a realizarlo.
Simplemente indicamos que reinicia el servicio. Volvemos a indicar la contraseña y perfecto. Ahora vamos a comprobarlo desde Windows si ahora podemos acceder con permisos de escritura. Volvemos a acceder. En este caso a través de la red. Y le decimos la IP que ya la tenemos configurada. Vamos a acceder a compartida 2. Y vamos a comprobar si ahora sí que nos deja crear un recurso. Y en este caso ya nos deja crear un recurso. Porque hemos configurado correctamente que nos deje crearlo desde la propia carpeta en sus permisos. Los permisos de Samba hace un momento los teníamos configurados porque había puesto que solo fuera en modo lectura. Y al luego tener el usuario creado dentro de Windows como Adrián LC con las mismas credenciales, nos permite crear un recurso y acceder a él. Perfecto. Lo siguiente que nos dice el ejercicio es que deneguemos los hosts de las IPs 10. Así que simplemente vamos a volver a la máquina de Linux y lo vamos a realizar. Para denegar hosts, en este caso nos dice de la 10, creo que nos dice, lo vamos a comprobar. Deniega hosts de las IPs 10. Perfecto. Pues simplemente accedemos otra vez al servicio y accedemos a otro apartado, que en este caso sería el apartado de red. Que estaría, tendría que estar, vamos a buscarlo, por aquí tendría que estar. Que lo tendríamos aquí, networking. Y para denegar un host, basta con que le digamos host deny y establecemos en este caso el host que queremos denegar. Como nos está diciendo que queremos denegar host de la red 10, de la IP 10, pues simplemente le indicamos 10.0.0.0 y los denegará. En este caso no se realizaría así porque estaríamos denegando una red. Si queremos denegar un host, le indicaríamos, por ejemplo, de la misma red en la que nos encontramos anteriormente. Aquí le estamos denegando el host 10. Simplemente aquella máquina que tenga esta dirección IP no podrá acceder a través de Samba. Perfecto. Se configuraría de esta manera. Lo siguiente que nos solicita el ejercicio es que busquemos información para configurar en Samba el nombre del grupo de trabajo, por el mismo que la máquina de Windows que vayas a usar. Y configuremos también en Samba un nombre de NetBIOS. Así que simplemente vamos a indicarlo. En este caso, vamos a volver a acceder al documento y el grupo de trabajo estaría en este punto. El domain name, no sé qué, esto sería el grupo de trabajo de Windows. Así que simplemente aquí lo que le debemos indicar es el grupo de trabajo con el que queremos acceder desde Windows, es decir, el grupo de trabajo de la máquina Windows con la que queremos acceder. Así que vamos a irnos a la máquina Windows y lo realizaremos. El cuarto ejercicio nos dice que busquemos información para configurar en Samba el nombre del grupo de trabajo, así como un nombre NetBIOS para acceder con este a través de la máquina Windows. Para cambiar el grupo de trabajo de Windows, en este caso, damos a cambiar configuración y damos aquí y cambiamos el grupo de trabajo. En este caso le vamos a llamar el grupo de trabajo ASICS1. Aceptamos. Y debemos reiniciar el equipo para aplicar los cambios. Así que vamos a reiniciar este equipo y vamos a proceder a configurar el archivo de Samba para acceder por NetBIOS, así como al grupo de trabajo que hemos establecido. Para ello, simplemente iniciamos el archivo.
configuramos un NetBIOS name, que en este caso lo vamos a establecer, lo vamos a quitar de aquí, lo vamos a poner debajo del workgroup. Quitamos esto de aquí. En este espacio vamos a poner NetBIOS name y vamos a llamarle Linux, por ejemplo. Y en el workgroup o grupo de trabajo que hemos establecido antes, vamos a poner ASICS1. Guardamos el archivo y reiniciamos el servicio de Samba. Esto por aquí. Y una vez iniciado el equipo de Windows, vamos a comprobar si lo hemos configurado correctamente. Una vez iniciado Windows, vamos a comprobarlo. Recordad que hemos establecido el nombre NetBIOS. En este caso, lo comprobamos para reiniciar el servicio. Hemos puesto workgroup ASICS1, que es el grupo que hemos establecido en Windows, y NetBIOS name Linux. Y que salimos, volvemos a reiniciar el servicio por si fuera necesario. Y vamos a comprobar desde Windows si tenemos acceso usando el nombre NetBIOS. Vamos a probar desde Windows, una vez hemos configurado la NetBIOS, acceder usando primero la dirección IP 192.168, que la tenemos aquí. Accede correctamente y vamos a realizar lo mismo, pero con el nombre NetBIOS que hemos configurado. Para comprobarlo, por si acaso, cerramos simplemente y accedemos con el nombre NetBIOS. Y comprobamos que accede correctamente. Si intentamos acceder aquí, ahora, como no estamos con Adrián LC, nos solicita unas credenciales de esa carpeta porque hemos permitido solo el acceso a Adrián_LC y Adrián 2. Entonces tendríamos que iniciar sesión con uno de esos dos usuarios. En este ejercicio vamos a comprobar unos parámetros interesantes para Samba, aparte de los que ya hemos visto. En este caso, los parámetros serían los siguientes. En el caso, por ejemplo, tenemos encrypt password, el cual nos permitiría indicar si las contraseñas pasan en texto plano o en formato encriptado. Para ello, simplemente, desde el archivo etc Samba, habría que indicarle, por ejemplo, lo comentaríamos por aquí en la parte global. Por aquí pondremos un comentario y diríamos encriptar contraseñas, por ejemplo. Perfecto. Y diríamos encrypt password igual a yes. Y de esta forma lo que haría esto es que las contraseñas no se pasarían en texto plano, sino que se encriptarían para pasarse en formato cifrado. Otro parámetro interesante que tenemos sería security. Por ejemplo, aquí mismo podríamos indicar debajo del documento establecer seguridad y de la siguiente manera. Usamos el parámetro security para indicar qué tipo de seguridad empleará el servidor. Security. Y al pasarle el parámetro le diríamos una de las tres opciones. Con la acción user estableceríamos que se requiere de la máquina cliente, que la máquina cliente, o sea, el que está accediendo, se identifique con un nombre de usuario y contraseña válidos para acceder a nuestro equipo. Al archivo compartido en este caso, a través de Samba. Con Share indicaríamos que únicamente espera una contraseña válida para conectar al recurso. Y con Server sería la misma opción que la opción User, pero
relegaría la autenticación a otra máquina, es decir, tendríamos esta máquina y autenticaría en base a un servidor aparte. Si nosotros le indicáramos user, pues simplemente esperaría a que se identifique siempre como un usuario para acceder al recurso compartido de Samba. Y por último, el último parámetro interesante sería public, que en este caso esto se definiría en la carpeta en cuestión, por ejemplo, en una de las carpetas que hemos creado, compartida una por ejemplo, y sería simplemente definir public. Con esto, ¿qué haríamos? Pues definíamos si el recurso es visible para los usuarios autentificados o para cualquiera que se conecte al equipo con Samba. Es decir, si le decimos public yes, ya no necesitarías autenticarte, o sea, ser un usuario autentificado en la base de datos de Samba, un usuario de Samba, para acceder al recurso, sino que simplemente, si le indicamos public, cualquier usuario que pueda acceder al equipo podría acceder a los recursos compartidos por Samba. Para comprobar el último paso, lo único que vamos a realizar es el proceso contrario. Es decir, vamos a crear una carpeta en Windows, la vamos a compartir y vamos a comprobar si podemos acceder desde Linux a esa dicha carpeta y crear, por ejemplo, un recurso, un pequeño archivo y comprobarlo. Para compartirla, simplemente accedemos al botón derecho propiedades, compartir, uso compartido avanzado, compartir esta carpeta con el nombre que hemos establecido y en este caso, como simplemente queremos que accedan todos, no queremos establecer un usuario porque es innecesario, simplemente vamos a comprobar una cosa, establecemos todos y establecemos permisos, todos los permisos, perfecto. Una vez hemos realizado esto, vamos a ir a la máquina de Linux para comprobar si tenemos acceso a este recurso. Para comprobarlo es simple. Si tenemos acceso, simplemente accedemos a los archivos y desde otras ubicaciones, en este caso le indicamos lo siguiente. Indicamos, en vez de simplemente la dirección como hacemos en Windows, indicamos smb, dos puntos, barra barra, y en este caso la dirección IP del Windows, que sería la 192.168.1.126. Y en este caso, como en Windows hemos iniciado sección con el usuario Adrián y no es el mismo usuario, en este caso Adrián /LC, lo que nos solicita son unas credenciales. Así que simplemente indicaríamos el nombre del usuario con el que hemos iniciado sesión en Windows y la contraseña. Y comprobamos que tenemos acceso al recurso, que en este caso es compartida. Y que podemos crear, por ejemplo, una carpeta o un simple archivo. Por ejemplo, abrimos OpenOffice, LibreOffice para crear un simple archivo. Decimos aquí, hola, carpeta compartida. Lo guardamos en el escritorio. Y simplemente vamos a cambiarle el nombre. Archivo compartido. Y lo metemos en la carpeta. Y ahora nos vamos a ir al equipo de Windows y vamos a comprobar que ese archivo se encuentra en la carpeta. Simplemente nos vamos a la máquina de Windows y vemos que se ha creado la carpeta que he creado a través de Ubuntu
junto con el archivo que contiene el contenido que le he editado desde Linux. Con lo cual, hemos comprobado el último punto de en vez de compartir desde Linux a Windows el proceso contrario, sea una carpeta desde Windows compartida a la que tenemos acceso desde Linux y que podemos perfectamente editar. Podríamos, por ejemplo, simplemente nosotros le hemos asignado a todos, pero podríamos, por ejemplo, establecer un usuario como hemos hecho en Linux y que solo ese usuario tenga acceso a la carpeta y con los diferentes permisos. Una vez hemos realizado esto, habríamos finalizado la práctica. Gracias por vuestro tiempo y espero que os haya servido.